Más voy a decir, porque con darles las buenas tardes, las gracias por estar aquí, ser fieles y venir prácticamente todos los lunes durante este mes, con el frío que hace y demás, pues bueno, es de agradecer por nuestra parte y evidentemente también por parte de Mabel. Y sin más, César, acércate un momentillo, que te vamos a pasar el embolado a ti ahora. César va a hacer una breve presentación del conferencial, porque conoce bien. César, breve, muy breve, sí. Porque de este señor que tiene aquí sentado, claro que se está riendo, pero es una persona muy seria. Como pueden ver en sus múltiples fotos, todavía hoy estuve recordando cierto libro, que creo que ya el primer libro que publicó en el año 77, aquí con la editorial de las Salinas, cuando todavía tenía cara de pipiolo, pero ya un gesto serio, al estilo Matón o Clint Eastwood. Y desde entonces, ahora lo ves riéndose, pero mucha gente le da un aspecto de científico sesudo, porque si ojeáis su larguísima, inmensa lista de estudios, es exagerado. Este hombre, yo no sé cómo tiene tiempo para haberse dedicado tantos años a la docencia, como veis ahí en la Universidad de Oviedo, y publicar tantísimo. No solamente a nivel científico, sino divulgativo. Yo, poca gente conozco que haya, no sé si tendrás apuntado los cientos de estudios haber hecho, pero bueno, ya exagerado. Una cosa muy curiosa, los que algo conocemos del mundillo este, es que se dedica a una parte de la botánica un poco curiosa, un poco extraña, que casi parece como una secta, porque hay muy poca gente que se dedica a eso, que es la fitosociología. Gente que va buscando las plantas que viven juntas y le pone unos nombres muy raros, unos nombres latinos rarísimos y larguísimos, que casi parece que son profesores de latín más que botánicos. Y es una cosa muy extraña. Pero bueno, aparte de eso, Tomás ha tocado yo creo que casi todos los palos en botánica, como podéis ver en sus múltiples obras. Aquí el compañero Alejandro hace unos años hizo una recopilación de muchos de los trabajos hechos en naturaleza, en Asturias, y una buena parte estaban hechos por este hombre. Y no solamente desde el punto de vista científico, sino divulgativo. Yo no sé la cantidad de charlas, de artículos divulgativos que ha dado este hombre a lo largo de su vida, pero son cientos. Y además, aderezados con una cosa muy interesante, que yo creo que es una de las cosas principales que nos hablará hoy. Esos dibujinos que veis ahí, que para algunos parecen dibujinos sencillines, dibujinos tipo knife, pero que la leche. Ya quisiera yo poder hacer unos dibujos así, porque no parecen sencillines, sino que, aunque no lo creáis, indican las características, muchas veces taxonómicas o de identificación de esas plantas que parecen cuatro hojas y 4 bolitas de frutos, pero no. Son, bueno, si volviendo al libro de antes, del año 77, que ya vienen muchos dibujos que hacía Tomás ya cuando era jovencito, pues son dibujos, como digo, muy minuciosos que van al detalle. De aquí en blanco y negro, pero desde que publica color, una pasada. Entonces, algunos de los libros que conocéis de Tomás, que los hace en colaboración con algunos fotógrafos muy buenos, sobre todo con Antonio Vázquez, que es uno de los grandes fotógrafos que en esta región, por muy buenas que sean las fotos de Antonio, yo personalmente me quedo con los dibujos siempre, cuando un ilustrador es bueno, como en este caso la talla de Tomás. Y como supongo que nos comentará hoy cuál es su técnica o cómo hace para hacer estos dibujos tan precisos desde que lleva tantos años trabajando. Pero otra cosa para mí más importante todavía que su legado científico, que su legado divulgador, es el legado naturalista. Porque aunque este señor ya peine canas, sigue teniendo esa pasión naturalista que para mí es importante para demostrar el talento natural de un investigador de naturaleza como J.J. Tomás. Y os voy a poner un ejemplo. Hace varios años le envié una foto de una planta anómala que había visto en Picos de Europa. Y como él en su juventud fue también muy montañero y anduvo por todos los ambientes habidos y por haber, en cuanto la vio que era una forma, una variedad rara de una aguileña, una planta típica de las zonas calizas, y enseguida me dijo, hay que cogerla para hacer un estudio en profundidad. Y yo dije, sí, yo creo que en la canal en que la vi allí pericotada en el macizo oriental no voy a volver en la vida, o sea que como si él tuviera unos pocos años menos iría corriendo, pero yo creo que no voy a volver, o sea que si algún día de los que ando por ahí arriba te encuentro una, no te preocupes que la apaño y te la llevo. Y ya para acabar, no solamente el semblante científico y divulgador y naturalista que tiene este hombre, sino que para mí lo más importante es que llegue una excelente persona. Nada más.
lugar, buenas tardes. César, muchísimas gracias por tus palabras y que te agradezco profundamente porque ya a estas alturas de la vida, evidentemente, que alguien te reconozca las actividades que has desarrollado, muchas o pocas, es muy importante y es lo que es. También quiero agradecer, evidentemente, a la Asociación Cultural La Serrana y al Grupo Mabea, de que me hayan ofrecido estar en este ciclo de conferencias para aportar mi grano de arena en homenaje a un gran pintor e ilustrador de la naturaleza como fue Fernando Fuello, que por suerte ya, por desgracia mejor dicho, ya no está con nosotros, ¿no? Yo de Fernando Fuello lo recuerdo perfectamente porque ha sido una de las personas que me enseñó cómo poder reconocer árboles a través de una estructura que son los troncos, las cortezas, que yo pensé que era, y yo soy botánico, era imposible. Y él me fue enseñando cómo distinguir las cortezas de los carballos, de los alisos, de los plátanos, de los olmos, de las fallas. Y eso lo aprendí de él, evidentemente, y lo sigo utilizando porque creo que es algo muy significativo, ya que en un árbol, por ejemplo, las hojas pueden caerse o no estar, pero las cortezas siempre están. Por tanto, una de las formas eficaces de reconocimiento de árboles es a través de sus cortezas, ¿no? Y por eso hay, como digo ahí, numerosos apelativos que aluden a la gran figura de Fernando Fuello. Lo llaman el pintor de cámara de los árboles, que es muy interesante, el embajador de los bosques de la ciudad, ¿no? Genial pintor de la naturaleza, es verdad, son todo apelativos que indican cuál era la visión que tenía Fernando sobre nuestros seres vivos, animales y vegetales, porque también él dibujaba y pintaba muy bien todo tipo de fauna silvestre que encontraba, ¿no? La verdad era un gran amante de la naturaleza y eso es lo que nos ha dejado y nos ha legado. Yo voy a hablar un poquito sobre lo que ha sido mi historia ilustrativa y comienzo con esta frase que siempre la utilizo, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pero con interrogantes. Y lo pongo dentro de lo que es la fotografía de una umbelífera, el nabo del diablo, nombre científico, tengo que utilizarlo, Ananthe crocata, que es una planta venenosa, y que esa fotografía me la dio, evidentemente, mi gran amigo, colaborador y maestro fotógrafo que fue, o que es, Antonio Vázquez, que ya digo que estamos intentando hacer una monografía ilustrada de los picos de Europa, ¿eh? Veremos si lo conseguimos al final, ¿no? Ahí pongo la fotografía del Ananthe crocata, realizada por él, y luego la amplísima descripción de la misma que aparece en la flora ibérica y que, evidentemente, si hay que leerse todo ese texto para poder identificar una planta es muy difícil para cualquier persona, incluso para los botánicos. Por eso les digo que una ilustración vale más que 1000 palabras. Pero claro, dentro de esta fotografía pues va a ser muy difícil que yo pueda identificar, reconocer o diferenciar esta planta, esta umbelífera, de otras parecidas. Y por eso siempre una fotografía es o debe ser complementaria con una ilustración. Y esta es una de las que tengo yo, que hice hace tiempo, ¿no? En el cual pues destaco, y ahí es lo importante de las ilustraciones, destacar cuáles son los caracteres morfológicos o anatómicos que van a distinguir una planta de las congéneres más próximas. Y ahí he puesto las raíces napiformes, por eso se llama el nabo del diablo, porque tiene raíces como nabos, ¿eh? Ahí he puesto también, como se ve en la parte inferior, ni más ni menos, los frutos de tipo aquenio, con una morfología muy peculiar, aquí en sección, ¿no? También la sección del fruto, la distribución de las flores, que constituyen una umbela esférica, y también un poquito la morfología de las hojas, aunque las hojas en este caso hay muchísimas umbelíferas similares. Por eso yo creo que una imagen o dos imágenes, una fotografía y un icón vale más que 1000 palabras por mucho que se quiera expresar. ¿Cuándo yo empecé a trabajar en ilustración? Bueno, pues ya cuando era joven, evidentemente. Cuando era un niño ya me gustaba hacer dibujos. Yo soy dibujante, no soy pintor, que quede claro. Yo soy dibujante. Y mis primeras ilustraciones, como ya se dijeron hace
el momento, la presentación de plantas, fue cuando la editorial Ayalga, en 1975, se puso en comunicación con el catedrático de botánica, en aquel momento Matías Mayor López, y les expuso de que sería interesante que se hiciera una flora asturiana que no existía en ese momento, ¿no? Matías Mayor conocía, yo era estudiante en aquel momento, ¿no? Finales de carrera, pues conocía mis aficiones como dibujante, y entonces me ofreció el que colaborase con él en la flora asturiana para hacer, aparte de las descripciones de muchas de las plantas, también hiciese todas las ilustraciones posibles de las mismas. Y fue mi inicios en la ilustración botánica, en sentido ya bastante profesional, ¿no? Hice numerosas ilustraciones, basándome fundamentalmente en materiales de herbario, porque no tenía otro sistema, ¿no? Y ahí ven cómo en las láminas de la flora asturiana van apareciendo, no todas, lógicamente, no todas las plantas de la flora asturiana están ahí dibujadas, pero la mayoría de ellas, ¿no? Lo que a continuación voy a exponer va a ser aquellas ilustraciones para mí más significativas, agrupadas por hábitats o por rarezas en Asturias. En este caso empezamos por la flora exclusiva, endémica de Asturias. ¿Cuántas plantas exclusivas viven en Asturias? Endémicas de Asturias. Solamente una. Por suerte, por desgracia, nada más que tenemos una, que es este. Lo que se definió en su día como Ranunculus parnasifolius, especie muniyensis, en el año 92, y que fue descrito por dos compañeros míos, uno de ellos, José Antonio Fernández Prieto, ya fallecido hace no mucho, y que posteriormente este mismo autor, juntamente con su discípulo de Cires, lo recambiaron al género, a la especie que ahora se considera como más válida, que es Ranunculus cabrerensis. Lo de cabrerensis alude a la Sierra de la Cabrera, donde es el tipo de la especie. Pues este Ranunculus cabrerensis muniyensis es una ranunculacia que, como ven ahí en la fotografía tan buena de nuestro colaborador fotográfico, vive en los pedregales silíceos, son cuarcitas, de la zona de Muniellos, es decir, de esa reserva integral tan singular que tenemos en Asturias, y es ahí exclusivamente donde vive este Ranunculus de Muniellos, ¿no? Yo hice para el mismo, cuando nos solicitaron, pues, el icón de este Ranunculus muniyensis, aludiendo fundamentalmente a los tres caracteres diferenciales que había, que eran fundamentalmente el tipo de fruto, el aquenio, la morfología del aquenio, la morfología especial de los sépalos y también la agrupación de las flores, formando una especie de umbela terminal muy singular y exclusiva de esta especie, o este género, perdón, de esta especie, en todo el mundo. Por lo tanto, era muy llamativa. Esta ilustración me sirvió para que cuando, años más tarde, en 2003, se hiciese la edición actualizada de esta flora asturiana, utilizase a este Ranunculus de Muniellos en visión cenital para la portada del libro. Aquí lo ven perfectamente como esta es la agrupación de flores en la zona central, que está aquí en la fila, y está rodeada de la base de estas flores, de estas hojas, más o menos lobuladas, ¿no? Algunas enteras, otras más o menos hendidas en la parte inferior, y que es muy representativo y que también, aparte de ser portada de la flora asturiana, es también el símbolo de la Olimpiada de Biología de Asturias, ¿no? También lo han utilizado como símbolo porque, como es la única planta que tenemos en nuestro territorio endémica, pues se ha utilizado. Otro grupo de plantas que voy a mencionar son algunos endemismos de los picos de Europa, de la zona de los picos de Europa, que es el macizo más singular, más peculiar de nuestro territorio, ¿no? Entre ellos, una compuesta. Esta compuesta, que no tiene nombre popular, es el Erigeum uniflorus, especie pico europeana, ya este epíteto específico alude al territorio donde es endémico a los picos de Europa, pero tanto todos los territorios cántabros como astures como leoneses, ¿no? Por lo tanto no es endemismo asturiano exclusivamente. De la misma hice su correspondiente icón, destacando, como se ve, pues estos capítulos que están solitarios, las flores flosculadas con pelos plumosos que salen en la parte superior del aquenio, del fruto, y también la morfología de los sépalos y de las brácteas de los capítulos, ¿no?
algo muy singular. Otra de las plantas que he utilizado en este caso es una saxífraga, ¿no? El término saxífraga es un nombre científico que alude, saxo significa piedra y fraga el que rompe las piedras. Saxífragas son plantas, saxífragas, nombre científico, son plantas que viven en las fisuras de las rocas fundamentalmente. Entonces da la sensación que rompen las piedras con sus raíces. De ahí viene el término de saxífraga que le aplicaron al principio, ¿no? En este caso es la Saxifraga retioides, su especie Felineri, que es endémica de los picos de Europa. El epíteto subespecífico Felineri alude a un botánico que la trabajó y la conoció y la describió perfectamente, que es Felineri, es un madrileño, y que realmente pues la describió muy llamativamente, ¿no? Es muy fácil de reconocer porque, como se ve, las flores son de color amarillo muy mate, y luego surgen sobre pedúnculos aislados dentro de una especie de cepillón, de flores, de hojas pequeñas muy apretadas, llenas de pelitos, que pinchan un poquito, ¿no? Y que da un aspecto muy singular a estos roquedos, como se ve ahí la fotografía de Antonio Vázquez, como siempre. Todas las fotografías que presento aquí son de Antonio Vázquez, el gran fotógrafo de la naturaleza, y que, como se ve ahí, pues las flores también son muy llamativas, ¿no? Con estas pasamos a plantas que tienen mayor extensión, mayor área, endémicas de la cordillera cantábrica. Es decir, de un lado pueden ser de la zona de Lugo, de Asturias, de León, de Palencia, de cualquier lado. La primera que destaco es una gramínea, la grama cantábrica, o nombre científico Festuca abundante. Ahí tienen la fotografía de Antonio. Como se ve, es una gramínea como otra cualquiera. Cualquiera que la vea no la distingue, pero es un endemismo de la cordillera cantábrica, y por eso yo le hice el dibujo, el icón correspondiente, con los caracteres diferenciales de la misma. Es muy fácil de reconocer en el campo cuando veamos una festuca que tiramos del cepellón de hojas y en la base aparece toda la base cubierta de hojas secas formando vaina, una vaina compacta. Esa es la única festuca del norte de la península ibérica que lo posee. Por lo tanto, es un carácter muy singular que no se puede ver en las fotografías, evidentemente, pero sí en las ilustraciones. También, desde el punto de vista anatómico, es muy interesante observar que la distribución de los haces vasculares es propia de ella, es decir, tiene un número de bases superiores a cualquier otra festuca del grupo, y por tanto también es un carácter relevante, muy importante. Aparte de otros menores como son pues, las glumas, glumillas, etcétera, etcétera, que ya son de menor entidad diferencial, ¿no? Otra de las plantas endémicas exclusivas de la cordillera cantábrica que les quiero presentar aquí es la aguileña de los picos, ¿no? La aguileña de los picos es una ranunculácea de nombre científico Aquilegia pirenaica. Si estamos hablando de Aquilegia pirenaica, significa que la especie tipo es de los Pirineos, y en este caso la especie discolo. Su especie discolo, que significa que tiene dos colores. En la fotografía de Antonio no se distingue muy bien el borde, pero en esta otra, y ahora veremos el icón que hice, se ve como el extremo superior de los pétalos internos son blanquecinos, es decir, tiene dos colores, azul y un poco blanquecino. De ahí viene el término de discolo. Esta fue descrita por el padre Naiz, uno de los grandes botánicos que descubrió una gran cantidad de especies en la cordillera cantábrica, que todavía vive, por suerte, y que la localizó, lógicamente, en los picos de Europa, pero que también se encuentra en otras montañas, otros macizos próximos, como el Mampodre o similares. Es decir, no es exclusiva, no es endémica de los picos de Europa, aunque tenga ese nombre. Otras de las plantas muy singulares, pues, son leguminosas. Son los grupos de los piornos. Los piornos son leguminosas arbustivas de flores amarillas. Aquí presentamos la genista Optuserabia, que es un endemismo exclusiva de la cordillera cantábrica. El icón que le hice, ahí se ven sus flores, típica de las leguminosas, leguminosas que son aquellas que tienen 5 pétalos, el estandarte, las alas y la quilla, ¿no? Pues en este icón que elaboré en su día, he intentado matizar el carácter diferencial. Tiene el nombre de epíteto específico Optuserabia, ramas obtusas. Y ese es el carácter que se ve aquí, en los extremos de las ramas,
como no son agudas, como la mayoría de los piornos, sino que están truncadas, cortadas, obtusas. Ahí viene ese nombre de genista obtusirrania. Endemismo, que forma parte de los piornales de alta montaña y que se distingue perfectamente del piorno normal, que lo encontramos ya en la parte media, colina, montana y subalpina del territorio, porque, entre otros caracteres, las ramas son más agudas y, sobre todo, aquí otro carácter que he pintado y que he destacado, y es que, como se ve aquí, el estandarte y parte de las quillas de esta flor, de estas flores, está cubierta de pelos. Mientras que, en el caso de la genista florida, o higalifila, que es el piorno normalito de estos territorios, es absolutamente rara, no tiene pelos. Por tanto, hay dos caracteres diferenciales que, evidentemente, como se puede ver aquí, en las fotos no sale, no se pueden ver, son muy difíciles de observar, pero para eso están los iconos, las ilustraciones, para poder destacarlos, ¿no? Otra de las plantas endémicas que quisiera señalar de estos territorios, ese es un sauce, el sauce rastrero, Salis, en este caso, pico-europeana, Salis hasta data, su especie pico-europeana, porque en un principio se pensó que era exclusivo de los picos de Europa, muy abundante ahí, pero también se aparece en otros macizos de la cordillera cantábrica, por tanto no es el mismo de los picos. Es muy típico fundamentalmente porque el porte tumbado, siempre, muy rastrero de la planta, hojas cubiertas de pelos blanquecinos, ¿no? Y luego los amentos que salen en la parte de los extremos, que siempre tienen, como se ve aquí, sus frutos llenos de pelos, ¿no? El carácter de la pilosidad siempre es un carácter doble, o es un carácter de tipo mediterráneo o de alta montaña. La pilosidad lo que hace es aislar las hojas de la planta completa, donde sea, crea un microclima sobre las hojas e impide, por ejemplo, que bajen las temperaturas internas de la planta, cuando hay las heladas, por ejemplo, ¿no? Eso son adaptaciones propias. Entonces, cualquier planta que esté cubierta de pelos, o es un origen del Mediterráneo, o es un origen de la alta montaña. En este caso, pues aquí lo vemos con el Salis astapera pico europea, ¿no? Otra de las plantas que quiero mencionar es otra genistea. En este caso, no es un piorno, porque estas son las llamadas aulagas o aliagas de los picos, tampoco es endémica de los picos de Europa, que es la genista legionensis. Se describió en los picos de Europa en la zona de León, y se describió, al ser de ese territorio, pues se le aplicó el término de León, legionensis, ¿no? Del reino de Legión. Es una mata tumbada que crece sobre calizas, como se ve ahí perfectamente, no solamente en los picos, sino en las zonas próximas, que se caracteriza fundamentalmente porque las ramas, como se ven, como todas las genisteas, son agudas, muy punzantes, y luego las flores son pequeñas y tienen unos frutos cortos también llenos de pelos, lo que indica que vive en zonas de alta montaña, siempre en este caso, ¿no? Genista legionensis o aulaga o aliaga de los picos, la encontramos, por ejemplo, fuera de los picos, aquí en Asturias, en la Sierra del Cuera, es muy abundante en la parte alta de la Sierra del Cuera, todo ahí, ¿no? Por eso no es endemismo de los picos de Europa. Y otra de las plantas muy llamativas, pues descubierta hace unos 20 años en esos territorios, es una compuesta. Una compuesta que es del género Artemisia, Artemisia camemengrifolia, su especie cantábrica, también descrita por Padre Knight, en este caso, muy llamativa y muy distinta al resto, por un carácter que yo he matizado en estas ilustraciones que he hecho, y es que los tubos de las corolas de las flores están recubiertos externamente por unos pelos ondulosos que no tienen pedúnculos, están pegados sobre la corola. Y por lo tanto, cuando coges una florcita, te queda la flor pegada al dedo, porque tiene glápulas. Es el carácter fundamental, juntamente con estas brácteas que tienen este margen tan escarioso, blanquecino, tan llamativo, entre otras cuestiones, ¿no? Lo que hace diferencia de la Artemisia camemengrifolia típica, su especie cantábrica, que se encuentra sobre todo en los territorios más meridionales. Es más abundante en los territorios de León y Palencia que aquí en la zona de Lugo, en la zona de Asturias, ¿no? También endemismo de la cordillera cantábrica es otra matita pequeña, una cistácea, que es nombre científico, por desgracia tengo siempre que aludir al nombre científico latinajos, porque en muchos casos, como se ve, no hay nombres populares o nombres vulgares para los mismos, ¿no? Es el Edentemum crocem, su especie cantábrica, epíteto específico que indica su área de distribución. Esta especie, aquí tenemos la foto tan magnífica de Antonio,
en el cual nos destaca el carácter fundamental de esta cistacia, y es que, como se ve ahí, las hojas son blanquecinas porque están cubiertas de unos pelos densísimos que he intentado matizar en este icón, con estas hojas, y sobre todo con la densidad de hojas que están muy apretadas unas contra otras. Ese es el carácter distintivo de este Eryanthaemum crocium, su especie cantábrica, también exclusiva, endémica de estos territorios. Y una de las plantas muy llamativas de aquí es una geraniácea, género Geranium, de enormes flores malváceas, que veis ahí, muy llamativas sobre todo porque las hojas, que son más o menos lobuladas, también están cubiertas de pelitos, otro indicador de que estamos hablando de plantas de media y alta montaña. Y yo, el icón que tengo es un icón histórico, es decir, histórico, porque fue uno de los que han aparecido en la flora asturiana, ¿no? La primera versión de la flora asturiana, donde yo todavía no era muy afín, no afinaba muy bien, pero bueno, como se ve aquí en este icón, he intentado resaltar en las hojas esta pilosidad tan densa que tienen, de color verde glauco, ¿no? Que es tan llamativa de la misma. El término de epíteto específico subargentium, parecido a la plata, alude a ese plateado que tienen las hojas, evidentemente, ¿no? Siempre los nombres específicos o específicos siempre aluden normalmente a una distribución geográfica o a un carácter particular de una planta que nos permite distinguirla, ¿no? Es lo que se pretende, ¿no? A veces no se consigue, ¿no? Bien, y llamo la atención sobre otras plantas muy abundantes dentro de la cordillera cantábrica, pero abundantes y exclusivas el género, género Petrocoptis, también significa lo mismo. Petro significa piedra, coptis, el que rompe las piedras. Petrocoptis. El género Petrocoptis es exclusivo, es un género de plantas exclusivo de los Pirineos y de la cordillera cantábrica. Y aquí en la cordillera cantábrica tenemos tres especies, en concreto esta es la más extendida. Petrocoptis pirenaica, o sea, la especie prioritaria está en los Pirineos, y aquí tenemos una subespecie, que es la subespecie glaucifolia, ¿no? ¿Por qué se llama glaucifolia? Glauco, blanco, blanquecino, folia, hojas blanquecinas. Se ven ahí más o menos en la fotografía, y he intentado, cuando hice la ilustración por la flora asturiana, intenté, pero solamente me quedó así como, bueno, más blanquecino, porque no podía representar ese glauco tan, porque esto era en blanco y negro, estas fotografías, estas fotos, ¿no? También lo que es importante es que, como es una cariofilacia, las hojas que veis aquí son opuestas, es un carácter de familia, no de especie, ¿no? Otra de las plantas también que me gusta muchísimo es también otra sasífera, la que rompe las piedras, ¿no? Pues en este caso es otra planta endémica de la cordillera cantábrica, exclusiva de la cordillera cantábrica, que es la sasífera canaliculata, ¿no? Vive, como se ve, en las fisuras de las rocas calizas, y este es el área de distribución en este mapa, que es cordillera cantábrica, y el carácter diferencial es que, además del canal que tienen las hojas, todas las hojillas tienen un canal de arriba abajo, ahí viene la sasífera canaliculata, es que se diferencia de todas las sasíferas parecidas en que las hojas, sobre todo las basales, el segmento medio de las hojas basales es entero, no está dividido. Mientras que el resto de sasíferas que conocemos de este territorio, este segmento está dividido en tres. Por lo cual, nada más ver la hoja, nada más que hay que fijarse si el segmento central es único o triple. Si es único, analiculado. Si es triple, pues a trifurcata, la filoides, etc., ¿no? Pero si es uno solo, como en este caso, es la sasífera canaliculata, que repito, es muy típica, muy abundante en todo nuestro territorio cantábrico, ¿no? En las calizas, evidentemente. Y pensamos otra de las plantas también muy bonitas, muy llamativas, una campánula, ¿no? Las campánulas, en este caso, aludo a la campánula arbática típica, su especie arbática, o la campanilla de Arbás. Esta planta fue descrita, y lo vamos a poner a ver aquí, su descriptor lo tenemos en esta foto de ahí, por Lagasca, Mariano de Lagasca, en el siglo XIX, en Asturias, no en Asturias, perdón, bueno, en Asturias en aquel momento. La describió en Arbás del Puerto, y la llamó arbática. Y la llamó arbática, en este caso, con B, aunque tenía que ser con V. O sea, recordar que en la cordillera cantábrica hay dos Arbás,
Arrabás del Puerto, Pajares, y Arrabás del Italiego, son con B y otro con V. Pues bien, aquí se equivocó Gasca y le puso una B, cuando tenía que decir una U. Pero bueno, eso al menos no. Esta campánula arbática también vive exclusivamente, como se ve ahí en la fotografía, vive exclusivamente en los roquedos calcáreos, fisuras de roquedos calcáreos, muy amplia en la variedad cantábrica, y ahora se ha descrito una nueva especie muy parecida a esta. Vamos a ponerle aquí el icón que hice en su momento para la flora asturiana, que lo veis bastante sencillito, pero este icón me permite hablar de una cuestión, y es que hace un par de años se describió la campánula María Ceballosi, dedicada a María Ceballos, que era la mujer de mi cominero, Prieto, Fernando Prieto, fallecido recientemente, y se la dedicó a su mujer, ¿no? Y es una planta que vive en los mismos medios en fisuras de calizas, pero de la parte occidental de la cordillera cantábrica. Y se distingue muy bien, solamente ellos lo vieron, de esta, porque si se da cuenta aquí, las hojas de esta campánula arbática son absolutamente glabras, no tienen ningún pelo. Mientras que las hojas de la campánula de María Ceballos tiene pelitos. En las hojas está cubierta de pelitos, ¿no? Es un carácter que nadie se había fijado hasta que ellos se vieron. Y como tiene distinta distribución y no han aparecido de momento ningún híbrido, evidentemente es una especie que no me caso, ¿no? Pues bien, este es el caso de esta campánula, con esta forma tan especial, muy abundante en la cordillera cantábrica, pero no solamente en la media montaña y alta montaña, sino también en las zonas bajas. En cualquier zona baja, a 150 metros podemos encontrar la campánula arbática, evidentemente, ¿no? Dejamos ya los endemismos ibéricos, hay muchos más, pero no tengo más dibujos. Y vamos a pasar a otro grupo de plantas que también he ilustrado, ¿no? Plantas protegidas y amenazadas. Esto fue una labor que hice, yo no comentaremos posteriormente, para el Principado de Asturias, pero bueno, aquí recojo algunas de ellas, ¿eh? Protegidas por la legislación ambiental, lógicamente, o amenazadas de alguna manera, ¿no? En este caso, la primera, tengo que señalar esto, la centaura de Somiedo. Centauro de Somiedo, Centaurium somedano, es una planta que no es exclusivamente endémica de Asturias, es asturleonesa. Ahí veis en el mapa de Asturias cuál es el área de distribución de la misma, que está más o menos en la zona de Somiedo, pero también está en la parte de la Bavia de León, por lo tanto es asturleonesa. ¿Dónde vive? Vive en los roquedos calcáreos rezumantes, donde corre el agua, y ahí es donde vive. Por lo tanto, el que quiera ver fácilmente esta planta, se va por el desfiladero de la Malva, se para donde están las grandes hoces, va un momentito, baja, y ahí está el Centaurium somedano, en esas fisuras rezumantes calcáreas, ¿no? Es una planta muy amenazada, lógicamente, porque está muy cerca de vías de comunicación y, por lo tanto, puede haber afectaciones. Por ejemplo, lo digo esto porque está catalogada como sensible a la alteración del hábitat, no se puede tocar sus poblaciones, está también declarada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como vulnerable, y hace un par de años la demarcación de carreteras de Asturias y el Ayuntamiento fundamentalmente, el Principado del Ayuntamiento de Somiedo, querían mejorar la carretera que une, lógicamente, la zona del Trago hasta Somiedo. Es una carretera que, si la conocen, es realmente muy peligrosa. Yo tuve el otro día, hace un año, un accidente allí, pero bueno, esas curvas, ¿no? Entonces lo que querían era ampliar esa carretera, quitar curvas de la carretera. Se paró todo por una razón muy sencilla, porque en las paredes de esos roquedos está la Centaurium somedano. Y a veces otra vez hemos tenido que hacer un estudio muy profundo para ver qué se hacía con esas poblaciones. Y bueno, pues está ahora en debate si es posible el traslado de las poblaciones, aunque sean de sus semillas, a otros sitios hasta que se vuelva a reconstruir la carretera. En fin, es un problema. Un problema que en este caso pues, está ligado a un medio de comunicación muy importante, sobre todo para la comarca de Somiedo, ¿no? Lo digo como anécdota, pero como se ve, pues declarar una planta en peligro de extinción o con cualquier calificativo puede tener sus consecuencias indirectas, como en este caso, ¿no? Bien, esto sería nuestro Centaurium somedano, quizás una de las plantas más llamativas, más significativas de nuestro territorio, ¿no?
que hay. Ahí está el licón que hice en su día, posiblemente por de Asturias, destacando sobre todo cómo se ramifica la planta, las flores, como se ponen como las dos brácteas en la parte inferior de las flores, etc. Luego ya tenemos plantas protegidas, en este caso colas de caballo, equisetos, ¿no? Cola de caballo de bosques, en este caso el Equisetum sylvaticum, que no es nada frecuente en Asturias, es mucho más frecuente en León, es muy típico porque tiene, como se ve, esos verticilos de ramas colgantes, es muy fácil de reconocer. Vive, lógicamente, en las riberas de los ríos, arroyos, corrientes de agua, y aquí está declarado en Asturias como sensible a la alteración del hábitat, y también la Unión para la Conservación de la Naturaleza la tienen considerado como vulnerable, ¿no? Nos apareció en Villanueva de Teberga, es una de las poblaciones que hay, evidentemente, de este Equisetum sylvaticum en Asturias, no hay muchas más, ¿eh? También ahí tenemos el otro Equisetum, en este caso la cola de caballo de bosque, también muy llamativo, este más abundante que el anterior, el Equisetum sylvaticum, también está declarada como sensible a la alteración del hábitat, o la UICN lo tiene declarado como vulnerable. Evidentemente son plantas que no se pueden tocar. Y si dejamos las herbáceas y nos vamos a los árboles, ¿cómo no? El alcornoque. Perdón, el alcornoque, la encina continental, no la oceánica, la continental. O carrasca también llamada, ¿no? Que es la Quercus rotundifolia, ¿no? La encina continental. Ahí tenemos el licón de la misma, que se caracteriza fundamentalmente porque la cara inferior de las hojas está cubierta por densa pelosidad muy cerrada, mientras que la cara superior pues tiene una pelosidad mucho más abierta, con lo cual las hojas son discolores totalmente, ¿no? Esta planta, la Quercus rotundifolia, encina continental, pues tiene una distribución, como se ve en Asturias, perfectamente definida en la zona de la cordillera cantábrica, zonas bajas, no llega a la zona altura, y está declarada por Asturias como de interés especial. Interés especial es la última categoría de protección, es la más baja, por decirlo de alguna manera, ¿no? No está declarada como protección. También otras plantas en esta protegidas de medios acuáticos, pues es el Trigorsium palustre, ahí tenemos el dibujo de ella, el llamado junco bastardo de turberas, que está declarado como vulnerable, que vive en estos medios tan llamativos y que, bueno, pues no es fácil de ver en este caso. O bien, algunas mucho más visibles, mucho más vistosas, como son los narcisos, algunos narcisos. En este caso, el narciso de Asturias, ¿no? Narcisus asturiensis, que vemos en el mapa de distribución cómo se distribuye, puntos conocidos de distribución de la misma. No se encuentra solamente en Asturias, fue descrito en Asturias, pero ahora se encuentra hasta en Navarra, ¿no? Es decir, tiene una amplia distribución en torno a la península ibérica, está declarada como de interés especial por el Principado de Asturias, y es muy llamativo porque tiene estas flores amarillas, no muy grandes, pequeñas, con la corola, una corona, también muy destacada, y que realmente, pues, en algunos casos, forma poblaciones bastante densas en algunos lugares, ¿no? Pues posiblemente es más denso, más abundante en la zona de León que en la zona asturiana, pero bueno, está con nombre epíteto específico asturiensis porque fue descrito lógicamente sobre materiales de Asturias, ¿no? También otros equisetos de estos territorios protegidos es uno muy sencillo, que es el variegatum, que no tiene ramas laterales, es muy fácil de reconocer, vive en zonas encharcadas y está declarado como vulnerable. Como se ve también como se ve en ese mapa de Asturias, está solamente en la zona central de Asturias, ¿no? O también están declarados como protegidos pues la estrella de agua, el Calycerium palustris, que es una planta nada llamativa, pero que tiene sus peculiaridades porque se encuentra en vía de extinción, ya que con la desecación de las charcas y lagunas, pues las poblaciones de esta planta están desapareciendo. Por ello ha sido declarada sensible a la alteración del hábitat, e incluso la UICN la ha declarado en peligro de extinción, por esta razón de desecación de charcas y lagunas, ¿no? Y volviendo a los narcisos protegidos, hay otros mucho más grandes que el Narcisus de Asturias, Narcisus asturiensis, que es el Narcisus, Pseudo-Narcisus leonensis, el narciso de León, ¿no? No solamente está en León, evidentemente, sino también está en Asturias, en Cantabria, ¿no? Es muy llamativo porque puede alcanzar, como se ve ahí en la fotografía y también en el icon, pues hasta los 30-40 centímetros de altura, y además, a diferencia del asturiensis, se caracteriza porque los tépals externos son blancos y la corona, la base del tubo, pues es amarilla, con lo cual es plenamente discolor, ¿no? De ahí viene pues ese término de falso narciso, ¿no? Pseudo-narciso, ¿no? Y es también una de las plantas declaradas como de interés especial por el Principado de Asturias.
También de gran interés es otro árbol muy singular, relativamente frecuente en Asturias, que es, como no, el tejo, con ahí todos los nombres que se les conoce, ¿no? Altaxus baccata, ¿no? El tejo, pues, es un árbol venenoso, evidentemente, por ahí está el símbolo, de la cual toda la planta, todo el árbol es venenoso, excepto estos frutos, fruto entre comillas, porque los gimnospermas no tienen frutos, sino esta cúpula externa, que es el hipanton crecido y carnoso. Esto es la única parte comestible no tóxica. Por eso los pájaros se lo saben muy bien y solamente comen esta parte externa. Con lo cual, pues el tejo permite que los pájaros diseminen las semillas, porque se comen el fruto y luego las semillas las echan con las deyecciones y el pájaro no sufre. Pues bien, los tejos, evidentemente, es un árbol mágico religioso. No hay iglesia, capilla, desde el medioevo, que no tenga un tejo plantado a su lado, porque es un árbol, aparte de que sea tóxico o venenoso, pero es un árbol mágico protector, siempre, ¿no? En todas las religiones centroeuropeas la consideraban como un árbol protector, ¿eh? Y aquí la religión católica también lo siguió, por eso los plantó siempre a su vera, ¿no? También tiene la importancia de que tiene unos contenidos con actividades antitumorales, es decir, muchos cánceres fueron tratados con extractos de tejo, ¿eh? Por eso el tejo ha sido buscado, perseguido, eliminado, para la búsqueda de estas ramas, y por eso el carácter antitumoral. Por eso ha sido protegido, lógicamente, por el Principado de Asturias, porque había zonas de Asturias, como la zona occidental de Asturias, donde fueron las industrias farmacéuticas, iban con camiones a arrancar los tejos. Y por eso se declaró como de interés especial. Bien, también otra de las plantas, en este caso medicinales, pero protegidas, es la genciana, la shanzaina. En este caso pongo la fotografía y el icón mío de la genciana lútea. Lútea significa amarillo, porque en este caso la genciana tiene flores amarillas. Aquí destaca perfectamente, es muy fácil de reconocer, evidentemente, y este es el área de distribución. Está declarada como interés especial. Pues bien, en Asturias, desde Leitariegos, bueno, desde Somiedo, mejor dicho, esta genciana lútea es reemplazada por otra genciana que se reconoce muy bien porque tiene flores anaranjadas. La genciana aurantiaca, que tiene la misma morfología, el mismo aspecto que esta, pero de flores anaranjadas. Y realmente es también muy llamativo. También se ha intentado, bueno, se está en vías de que se sea declarada también una planta de interés especial para que no sea tampoco eliminada, porque se ha buscado sobre todo por sus raíces. Las raíces son muy importantes, ¿no? Y luego, a partir de aquí, pues voy a resumir una serie de las flores protegidas por hábitats. En primer lugar, de las rías y marismas. Una de ellas es el Limonium vulgare, lo que llamamos la selga salada, que es muy frecuente, parece muy frecuente en muchas de las marismas, aunque no es tan frecuente, pero la tenemos ahí, por ejemplo, en las marismas, en la Ribadesella, perdón, sí, en Ribadesella también está, en Navia, en fin, en una serie de localidades que eran muy llamativas, ¿no? Como se ve, el área de distribución de la misma es toda la parte occidental, la fachada occidental de Europa. Es muy llamativa porque tiene esas flores pequeñitas, agrupadas en una inflorescencia terminal y todas las hojas basales. Vive en las marismas, en las rías, ¿no? Y también en estos mismos medios tenemos unas plantas muy llamativas, que son plantas carnosas, que cuando las cortas está formado por un parénquima lleno de agua, que son las salicorias, ¿no? O sosas de las salinas. En este caso es la Salicoria perennis, que se caracteriza porque en la primavera, sobre todo, es de color verde, toda la planta, pero cuando empieza a llegar el estío, pues va perdiendo la clorofila verde y los antocianos amarillos y rojizos lo van sustituyendo, con lo cual, al final, queda una masa visible roja en el verano en estas rías muy llamativas, ¿no? Está también declarada pues, como vulnerable y protegida, evidentemente, ¿no? También en estos medios es más rara la suedavera, la sosa prima. También en este caso ya es una planta que puede alcanzar hasta los 2 metros. Por ejemplo, la única localidad que tenemos en Asturias que queda,
disponemos por mucho tiempo es la ría de Viciosa, donde hay una población muy grande, y ahí vemos pues estas matas que tienen hasta 2 metros de altura ahí en la ría de Viciosa, que se caracteriza sobre todo por estas pequeñas flores verdosas que se acumulan en las ramas terminales de la misma, ¿no? También está protegida, lógicamente, con sostenibilidad, etc. De las marismas vamos a pasar a plantas protegidas que he hecho las ilustraciones de los sistemas dunares, arenales y dunas. La primera es una euforbiácea, una lecheterna, la famosa lecheterna de las playas, que por desgracia, Camexidia peplis, en forma de peplis, está en absoluta vías de desaparición. La razón es muy sencilla. Esta planta vive exclusivamente en los arenales de las playas, no en los sistemas dunares, no en las dunas, arenales. Es decir, donde la gente toma el sol. Y por esa razón, en el verano, pues la gente va, pisotea, elimina, y esta planta que es anual, las semillas desaparecen, se entierran o se van quedando cada vez menos. Es decir, en estos momentos, el mapa de distribución de Alcamisticea peplis, de esas 3 localidades que hay ahí, que vean, quedan solamente 2. En la playa de Navia ha desaparecido absolutamente. En la playa de Xagó también ha desaparecido. En la playa de San Linas y San Juan de Neve también ha desaparecido. Es decir, y la de Baraya también. Han desaparecido en montones de playas. Por esa razón. Es decir, la afluencia masiva de gente en los arenales, y la sustancia de gente en los arenales, ha hecho que esta planta, que es una planta prostrada, pegada al suelo, muy llamativa, ahí lo ven con sus tallos rojizos, muy singulares, haya desaparecido totalmente, aunque tenía, como veis, un área de distribución totalmente mediterránea, aunque luego podía subir hacia el norte por el Atlántico, ¿no? Pero está absolutamente en vía de regresión y está declarada como sensible a alteración del hábitat, pero bueno, yo creo que habría que declararla como en peligro de extinción o ya extinta en muchos casos, ¿no? También, en este caso ya en dunas, no en los arenales, una planta muy llamativa que es la crucinera marítima, ¿no? Esta planta es una especie de mata, de base leñosa, como veis aquí en Icón, de área totalmente mediterránea, alcanza aquí su máxima distribución aquí en Asturias, y quizás lo más llamativo de esto es que, como se ve ahí, teníamos 2 localidades donde crucinera marítima estaba abundante en las dunas terciarias, y ahora ha aparecido una enorme diversidad, masa de esta planta en Xagó, y eso todo el mundo lo puede ver, sobre todo en primavera cuando echa la flor. Baja en Xagó a la izquierda, y las dunas secundarias, estas dunas terciarias secundarias, están llenas de crucinera marítima. La razón, lo explico rápidamente. La playa de Xagó, en la década de los 2000, finales de 1999, 2001, la demarcación de costas consideró que esa playa necesitaba de una regeneración absoluta porque estaba muy degradada. La degradación de Xagó es una cosa histórica. Todo el mundo que haya ido a Xagó se ha dado cuenta que hay unos huecos ahí tremendos, ¿no? Unas excavaciones tremendas. Esa falta de arena, esa arena que había ahí, sirvió para hacer los barrios de Avilés de la Luz cuando se hizo en Siles. De ahí se sacó la arena para Siles. ¿De acuerdo? Lógicamente, no solamente para Siles, sino para el barrio de la Luz y barrios similares donde había que traer la gente de fuera para que trabajase en Siles. De ahí viene la luminosis que ahora está padeciendo esos barrios. Pues bien, cuando eso se hizo, el plan de estudios que se hizo para la regeneración de la playa de Xagó, lógicamente se estipulaba que las poblaciones mínimas que había de crucinera marítima en las zonas secundarias y terciarias tenía que regenerarse. Hubo un error gravísimo de interpretación por la empresa correspondiente, y en vez de regenerar en las dunas terciarias atrás, se regeneró en las dunas secundarias en Australia, que es donde está ahora. Con lo cual está ahora eliminando gran parte de la vegetación propia de las dunas secundarias. Como se ve, el problema de utilizar las plantas sin criterios o sin adecuado o tal puede traer problemas graves para el mantenimiento de determinados ecosistemas. Cualquiera que vaya a una duna secundaria en Xagó y ve la crucinera marítima, es la primera vez en el mundo
que ve esa planta en una duna secundaria, ¿no? Este es el caso, ¿no? Bueno, es una anécdota, pero creo que era interesante contar lo que puede ocurrir con estos casos, ¿no? También, en estos casos, una de las plantas también muy llamativas que tenemos en las dunas secundarias, muy poquitas ya, porque están en plena desaparición, es la aquilea marítima, nombre que, bueno, a causas del código de nomenclatura hay que llamarlo aquilea, pero que tenía un nombre para mí precioso, que era otanthus marítimos, o también tenía otro nombre, también muy conocido, pero bueno, creo que otanthus marítimos era el mismo. Es una compuesta que está recubierta totalmente de pelos. Carácter mediterráneo. Como se ve ahí, este es el área de distribución absolutamente mediterránea de esta planta que alcanza en las costas atlánticas su límite más superior, más septentrional, ¿no? Es una planta típicamente mediterránea. Pues bien, esta planta las podemos encontrar en distintas playas, por ejemplo, todavía en Frijulfe, se encuentran en la zona esta de Tapia, todavía aparecen algunos ejemplares, muy poquitos, en la playa de Xagó, y en Bayas también aparece algún ejemplar. En Xagó, por desgracia, solamente quedan dos, no digo poblaciones, diría dos ejemplares, por ejemplo, hay dos nada más. Y cada vez que voy con los alumnos, todos los años, les enseño dónde está para que no lo pisen. Para que vean lo que es y que recorran toda esa playa de Xagó, que es muy grande, oye, tiene muchos kilómetros, casi 2 kilómetros de longitud, nada más que está en un sitio especial. La verdad está ahí fuera de bolos, porque está en las dunas primarias, también están en las dunas secundarias, también por razones de movimiento de tierras cuando se hizo la regeneración de la playa. Bueno, eso es. Por tanto, esto de las plantas que se encuentra que es muy vulnerable y que nosotros vamos a declarar como en peligro de extinción, porque realmente es lo que le va a pasar a esta planta en poco tiempo. También, muy parecido a la anterior, es una leguminosa, Medicago marina, que tiene como la anterior todo el cuerpo recubierto de pelos blancos. Otro carácter netamente mediterráneo, ¿eh? Y eso, evidentemente, ahí tenemos pues, el icón que hice en su momento de esta Medicago marina, la mielga marina. También es rarísima, cada vez está más escasa, está en regresión absoluta y por eso está declarada como sensible a alteración del hábitat, y nosotros hemos propuesto declaración en peligro de extinción, evidentemente, ¿no? También, en este caso, de las dunas secundarias. Y volviendo, en este caso, a otro tipo de hábitats donde hay floras en peligro, pues vamos a bosques y arbusteras, ¿no? Y matorrales. En primer lugar, como no, aludir al alcornoque, árbol que siempre está ligado con el mundo mediterráneo, todo el mundo. Pues bien, en Asturias, aquí está, como se ve, el Valle del Navia. El Valle del Navia es donde vive, se mantiene el alcornoque desde el terciario. ¿Por qué se mantiene ahí el alcornoque? Por cuestiones microclimáticas. Ahí ese valle es un valle templado muy submediterráneo. Muy submediterráneo. Y con este cambio climático que nos espera, ese valle, como muchos, va a ser ya mediterráneo 100%. Es el futuro que esperáis. Pues bien, ahí vemos el alcornoque, o las sufreiras, también conocidas, Quercusúber, que se caracterizan sobre todo cuando se arrancan las cortezas, que dan los troncos, como se ve aquí, rojizos, que a distancia se reconoce que es un alcornoque. También se le puede reconocer perfectamente por las hojas, evidentemente, porque son hojas muy grandes, laburoides, que no se parecen casi nada a una encina, salvo que la cara inferior sí que están recubiertas de pelos blancos, pero no tan densos como en el caso de la encina continental. Pues el alcornoque tiene también su plan de manejo, por decreto, porque no se puede en Asturias, fundamentalmente para manejar en esos territorios donde aún perdura y donde vive todavía el alcornoque, estas sufreiras, ¿no? También, en estos medios, hay helechos que están protegidos, la Davallia canariensis. Este helecho, que con su epíteto específico es de Canarias, pues es muy típico de estos medios, más o menos frondosos. Vive en Asturias, por ejemplo, en Valdés es muy frecuente la Davallia canariensis, en la parte alta del Luarca, ahí en los muros está la Davallia canariensis, muy abundante, ¿no? Muy fácil de reconocer por estas, como se ve en el icón, esos soros terminales y apuntalados. También, como todos los helechos típicos de estos medios y también protegidos, es el Dioteles corneri, lo que llamamos el helecho asturiano, que por
unas poblaciones que hay en Cantabria no es esto, no es endemismo asturiano, también está en Cantabria, por eso lo llamamos helecho asturiano, que sería helecho cántabro asturiano. Pero bueno, muy parecido a los restantes, no tiene muchos caracteres diferenciales, y yo los destaco ahí en las pínnulas, para que se vean cuáles son los caracteres diferenciales que son, sobre todo, en la morfología de los ojos, ¿no?, que tienen ahí. Y ahora, yendo a otro grupo de plantas medicinales, pasando rápidamente por ellas, pues he hecho las ilustraciones de unas plantas medicinales más conocidas. ¿Quién ha tomado manzanilla? Ojo, una cosa es la manzanilla romana, que es lo que tenemos nosotros por aquí, y que podemos utilizar como manzanilla perfectamente, que es esta de la ilustración, frente a lo que es la manzanilla común, que es otro género, que es el género Matricaria, recutita, mientras que nuestra manzanilla común, nuestra manzanilla romana, es Camomilo nobilis. Las dos se distinguen perfectamente. Una tiene, como se ve aquí, las flores externas colgantes, blancas colgantes, mientras que la camomila recoquera siempre los tiene erguidas. O sea, a simple vista se puede distinguir una camomila y una matricaria. Las dos son medicinales. Las dos se pueden utilizar como manzanilla. Evidentemente, la nuestra, la manzanilla romana, es mucho más agria. Eso es cierto. Es más dulce la otra. Pero bueno, se puede utilizar perfectamente y tiene las mismas propiedades medicinales una y otra, ¿no? También, como plantas medicinales, tenemos el rocío del sol, una planta carnívora que vive en las turberas. Ahí veis cómo insectos, hormigas y demás han quedado pegados por estos pelos glandulosos que tienen estas hojas de esta planta carnívora. Ahí vemos cómo ha quedado pegada una pobre mariposa, que va a ser digerida rápidamente por las enzimas de esta planta carnosa, que es el llamado rocío del sol, drosera o atrapamoscas, ¿no? Bueno, más que planta carnosa, yo diría, todos son insectívoros, carnosa solamente son insectívoros, ¿no? Y evidentemente es una planta medicinal, porque a partir de ella pues, se han empleado como remedio contra las verrugas. Se cortaba con las verrugas y desaparecían. Es decir, también se puede utilizar como planta medicinal. Ahí está el dibujito que hice en su día para la flor asturiana, destacando lo que era la morfología de las flores y sobre todo de las hojas, la morfología de las hojas. Y otra de las plantas medicinales muy típicas de estos medios es, como no, los estallones, las catechas, digitales o dedaleras, ¿no? Digitalis purpurea, término que alude al nombre, al color púrpura de estas flores tan llamativas, y aquí está el icón que hice en su día. Es una planta muy tóxica, muy peligrosa de utilizarla, ¿no? Tiene un glucósido, que es la digitalina, que tiene propiedades carbotónicas y que actúa, como dice ahí, contra sobreafecciones de la musculatura del corazón, pero el problema está en que no se puede tomar en grandes dosis. Por lo tanto, tiene que ser con receta médica, evidentemente, si no es una planta muy peligrosa, muy frecuente en Asturias, En todos los taludes tenemos otra dedalera, por las flores en dedal, ¿no? Y otra planta, la más venenosa de Europa, la tenemos también en Asturias. Es esta, nuestra, ni más ni menos, Aconitum napellus, especie vulgare, es el acónito, el napelo, matalobo azul, es totalmente venenosa. Muy llamativa por sus flores azuladas, como se ve ahí. Evidentemente, también tiene sus propiedades medicinales, como todas estas que son venenosas, ¿no? La aconitina es una sustancia que, en pequeñas dosis, pues, le servía, lógicamente, a actuar sobre algunas enfermedades de la piel, fundamentalmente, pero hay que tener muchísimo cuidado con ella, ¿no? Con esta Aconitum napellus. Y voy a hablar de otra planta totalmente venenosa, que es el beleño negro, los ciemos negros, ¿no? Esta planta, bueno, se utilizó, evidentemente, de forma tradicional, porque formaba parte del llamado ungüento de las brujas. El ungüento de las brujas estaba formado por, como se ve, por 4 tipos de flores, de plantas distintas, que todas las flores eran el ungüento de las brujas. Pues una de ellas era el beleño negro, ¿no? El beleño negro se utilizó, según la teoría del signo, la teoría que funcionó durante, sobre todo, la Edad Media y albores de la Edad Moderna, porque se decía que una planta podía ser utilizada como remedio contra una enfermedad si presentaba algún carácter que aludía a esa enfermedad. Teoría del signo. Y en este caso, el beleño negro, si observáis, tenemos aquí los cálices, las flores, y en el interior de los cálices, de esas flores, lo que hay están una especie de verrugas internas que abiertas parecen ni más ni menos que los dientes, los colmillos y los dientes. Y esas verrugas se pensaba que podía ser, lógicamente, lo que decían,
los gusanitos que causaban el dolor de dientes. Por tanto, como remedio contra todas las enfermedades dentales, se utilizaban los fervientos de beleño, cosa que no es cierto. Pero bueno, la teoría del signo lo aplicaba de esa manera. Eso hay que ver, ¿no? Miraban una forma que tenía y la aplicaba, teoría del signo. Y así muchísimas plantas habría que indicarlas, ¿no? Bueno, también con la teoría del signo, el nogal. Todo el mundo conoce, todos nos hemos comido nueces, ¿no? Pero que la regia, el nogal o bozal, ¿no? Pues bien, teoría del signo. Se aplica ¿a qué? Si observáis ahí cómo las semillas, las nueces, tienen forma cerebral. Pues bien, teoría del signo, ya está. Si estas semillas tienen forma de cerebro, pues debe combatir todas las enfermedades del cerebro. Así se utiliza. No sería para nada, pero bueno. Eso es la teoría del signo, evidentemente, ¿no? Y de ahí quedamos. Otra cosa es que el nogal siempre ha sido un árbol bastante mágico-religioso. Siempre se decía, no se puede dormir debajo del nogal, porque atrae a los rayos. Eso era la creencia popular. Se tenía muy en cuenta eso, evidentemente. Bueno, con esto termino esta parte y solamente 2 palabras sobre ilustraciones que hice para empresas o para el Principado de Asturias. Hice unos carteles que se encuentran en todos los colegios e institutos, yo creo, de Asturias y de todos los sitios, para agrupar por hábitats las plantas que estaban amenazadas o protegidas en la flora asturiana, ¿no? Y ahí se dice, como se ve, el cartel de la flora acuática, poniendo todas las plantas, describiéndolas un poquito, indicando a las cuales eran sus características. Hice la flora de las playas, dunas y acantilados. Ahí están algunas de las que he mencionado, como los tanques marítimos, ¿no? O también el de Marina, en fin, todas ellas. Otra para las marismas, ahí tenemos algunas que he mencionado anteriormente. Bosques y matorrales, con todas las plantas que estaban protegidas, evidentemente, con el acebo, similares, o de la alta montaña, ¿no? También hice, para la empresa de Burfón, que me pidió, evidentemente, un análisis de las plantas medicinales que se encontraban en España, pues una especie de panel donde expresase cuáles eran las más significativas, las más interesantes, las más utilizadas. Ahí está el panel de las plantas medicinales. Y luego el blog que se hizo, la agenda con plantas medicinales de España, esto creo que fue en años 2001, creo que recordar, ¿no? Y ahí está, pues, láminas de frutos, también las aves no las hice yo, fue un compañero mío de ornitología el que las hizo, en fin, toda una serie de datos con plantas medicinales, también árboles y arbustos de Asturias, las hojas fundamentalmente para el reconocimiento. Y ya para terminar, otra cosa que en los últimos años me han encomendado, y es, he hecho, y es que la dirección del Museo de Bellas Artes de Asturias, el director habló conmigo y me dijo si podía intentar sacar conclusiones botánicas sobre cuadros de paisajes o bodegones que había depositados en el Museo de Bellas Artes de Asturias, está conmigo, ¿no? Entonces me dediqué durante varios meses a hacer un recorrido por todos los salones y buscar todos aquellos paisajes donde se podía reconocer. Hay casos en los que es imposible, pero hay autores muy buenos. E hice una colección, hice una exposición, así, una interpretación de ellos. Aquí pongo solamente 3 casos para comentarlos muy brevemente. En primer lugar, la romería gallega. Este cuadro, en 1883, es de Eugenio Lucas Villamil, un pintor, y aquí está representado una especie de romería gallega, ¿no? En la cual, pues, lo primero que destaca es que la gente está debajo de una carbelleira. Es decir, una carbellera nuestra sobre sustratos silíceos. Y ahí lo que destaco fundamentalmente son los 2 grandes árboles que se pueden distinguir perfectamente. Como el número 1, el carvalho, el cuerculón. Se ve perfectamente ahí, con detalles, si nos hubiésemos aproximado más, cómo son las hojas lobuladas. En algunos casos de las ramas inferiores el pintor hizo representación de las flores, los frutos, que se ven, las biotas, que ahí pongo la fotografía de Antonio, para que se vea cómo son estas. Y luego, con el número 2, los otros árboles, que son los abedules, que ahí se reconocen mucho mejor porque se ven las cortezas. Esas cortezas blancas con manchas negras es típica y exclusiva de los abedules. Evidentemente, si es un árbol natural de estos territorios, estoy hablando del abedul endémico del noroeste ibérico, que es la bétula celtibérica.
el abedul ibérico, celtibérico, que es endémico del noroeste ibérico y que además se reconoce perfectamente por sus ramillas, un carácter. Con eso se ve. Se coge una rama de abedul, se mira a contraluz, esa ramita, las ramitas más finas, tiene pelos, que se ven, y tiene glándulas pegaditas, con una especie de pequeñas verruguitas, eso es celtibérico. Ramita sin nada, eso es abedul. Ramita con pelos, otro abedul. Ramita con glándulas, otro abedul. El abedul celtibérico, por eso se ha originado por hibridación entre dos, el péndula, bétula péndula y bétula alba, es el único que tiene sus ramitas con pelos y glándulas. Muy fácil de reconocer. Y es endémico exclusivo de nuestras carballeras y las carballeras, lógicamente, gallegas. Siempre sobre sustratos silíceos. Siempre. Y otro cuadro que yo analicé, en este caso es de San Miguel de Lillo, no Lillo, está al lado de Oviedo, ¿no? En Montenegro, el Liño. Bueno, pues este es un cuadro de 1845, de Vicente Arreola y Rodríguez, y entonces lo que destaca en el cuadro fundamentalmente es que el estado de ruina que estaba en aquel momento, estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Estaba en la iglesia de San Miguel de Lillo. De tal manera que, como se ve en el frontal sur, el número 1, lo que se ve, perdón, es ni más ni menos que una gran enredadera de hiedra ibérnica, que es la que, no es la de la hélice, es hiedra ibérnica, es el 90% de nuestras hiedras del norte de la península ibérica. La hiedra hélice es una cosa rarísima, ibérnica porque alude a que el origen fue descrita en Irlanda. Pues bien, la hiedra lo que hace es que sus raíces penetran entre las fisuras de las rocas, de las piedras, van comiéndose los cementos, y por lo tanto va haciendo que se vaya desmoronando la piedra. Y eso es lo que se veía perfectamente, todo este uno es lo que estaba ocurriendo esta iglesia de Liño que hay ahí. Luego, con dos, es la ladera del Monte Naranco, donde fundamentalmente aparecen en esta zona, pues, acebos, que todavía están al lado del Lillo, o bien incluso cornejos, cornos sanguíneos, ¿no? Ahí en flor, evidentemente. Y luego, en el sotobosque de estos taludes, en primavera se ve cubiertos por las primaveras. Prima vulgaris es abundantísima en esa talud, que incluso en el cuadro se pueden observar las hojas, porque estaban mal pintadas en ese momento. Bien, y ya para terminar, un bodegón que analicé en su día, ¿no? Este bodegón se titula el cuadro Florero, sí, es de Juan Ariano García, que según todos los conocedores de este pintor decían que, y parece que es verdad, que hacía reproducciones de floreros de flores al natural, ponía las flores y las pintaba. Yo eso lo niego por una razón muy sencilla. Vemos ahí que hay narcisos y al mismo tiempo jacintos estrellados, que ahora os comento. Narcisos que florecen a principios de primavera y jacintos estrellados que florecen en otoño. Imposible que en estas latitudes aparezcan al mismo tiempo los. ¿Qué había hecho el señor? Pues lo que hacía. Hacía bocetos de las flores y luego los montaba. Evidentemente, como buen retratista que era. Por tanto, no hacía directamente la floración, porque es imposible que estas flores convivan en el mismo momento en una época del año. Bien, en este caso, hay reconocido, pues en primer lugar, con el número 1, quizás la más llamativa, la central, es el lirio, es azucena, el lirium candidum, que es quizás una de las flores más utilizadas en bodegones, pues digo ya antiguo, es una flor religiosa, el lirium candidum, es el lirio de la Virgen, ahí está la zona central, como se ve, y lo rodean las restantes flores. Las restantes flores que son, con el número 2, un llamativo tulipán. Un tulipán que es tulipán gesneriana, pero que el cultivarlo es determinado, es el cultivar Rembrandt, porque es muy fácil de reconocer, ya que, como ven, los tépalos blancos están con esas señales, esas láminas rojizas tan fantásticas, que es de ese cultivar Rembrandt, ¿no? Luego, por encima de ella, con el número 3, tenemos esa rosa que es, bueno, generalmente puede ser de algún cultivar, yo dudo del cultivar que sea, pero bueno,
ahí está señalada. Con el número 5 tenemos, lógicamente, un clemátide. En este caso sí que lo he identificado como una clemátide alpina, ¿no? Y luego, evidentemente, con el número 5, el jacinto común, o jacinto orientalis, y jacintos orientales de flores azules, también bastante ahí oculto con el número 5, no se ve muy bien en la fotografía. Y luego ya con el número 7, como no, pues el narciso, pseudonarcisos en este caso, frente al narciso noble de antes, el que tiene pépalos y la corola amarilla completamente, ¿no? Muy frecuente. Y luego tenemos, evidentemente, las peonias con el número 7, que es quizás la mayor. Bueno, y con esto, pues, finalizó esta exposición y quedo a su libre disposición para cualquier pregunta, comentario o lo que sea. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta más, pues es el momento de hacerlo. Lo primero preguntarte que no nos dijiste qué técnica utilizas. Ah, bueno, evidentemente, ¿no? Siempre, lo dije al principio un poquito, a través de pliegos del barrio, cojo los pliegos del barrio, los mido y hago primero un boceto en lápiz, de la forma que tiene, de la agrupación. Sobre ese boceto, lo paso luego, lo veo que corresponde exactamente a lo que estoy viendo, le paso ya a plumilla y luego ya lo relleno de color. Es el de las tres fases, ¿no? Y veo, el color sí que es muy importante. Al principio no lo utilizaba, pero el color es muy importante. Yo utilizo unas mezclas de lápices de colores. Me cae muy bien porque lo puedo hacer hasta con dedo. Nunca utilizo pincel. No soy pintor, soy dibujante. Y entonces con eso pues me permite intentar igualar los colores. Intentar, el color natural con el dibujo. Luego, cuando vas a ver la reproducción, ves que, como esto pasa por imprenta, pues los colores que he puesto pues, muchas veces no se corresponden mucho. Esa es la técnica que siempre utilizo, a partir de pliegos del barrio. Siempre. La única forma de disponer de todos los materiales. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no es una pregunta, es una petición. A ver si puedes ir con Mabea a dar una clase magistral o 20 o 30, las que sean, que yo me apunto. Estoy a su disposición para lo que quiera. Tomar nota, ¿eh? Por supuesto, Mabea cuenta conmigo, porque yo me siento integrante de esto. Bueno, pues si no hay... Yo solo una cosa en relación con lo que ha decir Mónica. Bien. En la playa de Siagón, con N, que es el único topónimo oficial desde el año 2005, Siagón no existe. En la playa de Siagón hay cada vez más flora invasora. El otro día, en un paseín de nada, vimos 8 especies y varias nuevas con unas frases que antes nunca habíamos visto ahí. Entonces, como tú trabajaste con Cortaderia y con alguna otra, quería que nos comentaras a todos cómo ves el problema de las plantas invasoras, porque algunos creemos que ya no hay solución. Aquí, por lo menos. Bueno, vamos a ver. Xiao, hablando de Xiao. Las cortaderias que había 4, delante de allí fueron eliminadas, lógicamente por fuerza, lo llevé allí para eliminarlas. Una de ellas está allí todavía, está a sus raíces. No las eliminaron correctamente. No digo dónde está porque no quiero... Pero hay todavía la posibilidad de que salga dentro de la red. Vale. ¿Cuál es la planta? Bueno, las invasoras. ¿Cuál es la planta invasora para mí más peligrosa por los efectos que tiene en Asturias? Evidentemente, la cortadera se vale. La lleva las plantas. Primero, porque es una planta que invade muchos tipos de áreas, muchos tipos de hábitats y sobre todo va a sistemas de áreas protegidas, marismas, dunas, acantilados, zonas de caminos hacia esas áreas, es decir, va a aquellas zonas más sensibles donde tenemos que tener más protección. Aparte de eso, las zonas altas de momento no alcanzan los efectos. Segundo aspecto, aparte de actuar contra hábitats y eliminar hábitats, las plantas de sus hábitats, tiene aspecto que es una planta que produce enfermedad, produce asma, es una gramínea. Las gramíneas, sus granos de polen,
producen siempre, tienen un polen que causa alergias al polen de gramíneas. En Asturias, por nuestra época de floración, las alergias se dan siempre en primavera, que es cuando florecen las gramíneas. Vale. Perdón. Con lo cual, una persona alérgica al polen, que hay muchas, por desgracia, tiene un mes de ataque y 11 meses de recuperación, ¿de acuerdo? De forma natural. La cortadilla, ¿cuándo florece? En otoño. ¿Cuándo echa el polen? En otoño. Por tanto, una persona alérgica tiene 2 fases de ataque, en primavera y en otoño. Ahí viene el problema. Por lo tanto, ese es el primer problema de la cortadilla. Sanitario y ambiental. ¿Se va a erradicar la cortadilla? No. ¿Qué debemos hacer? Lo que yo he hecho con el principal. Hemos colaborado en un proyecto de control de la cortadilla. Evitar que alcance enormes extensiones. Pero no lo vamos a evitar. Es decir, va a seguir sufriendo. Es imposible. Es decir, yo he visto cómo se elimina la cortadilla. Ojo, estoy hablando de eliminación manual. No quiero echar herbicidas y tal, porque si no podemos acabar con lo que sea. Entonces, mi sistema siempre ha sido mecánico. Yo he visto cómo hacía Traxa en Navia cuando fuimos a explicar cómo debían hacer las cosas en la ría Navia, cómo se eliminaron en la ría Navia, cómo se intentaron eliminar en la ría Navia las cortadillas. Una gran grúa, una pinza, cogía, enorme, arrancaba, tiraba del cepillón de la cortadilla al camión. ¡Pum! Tiraba al camión. ¿No? Todo el mundo tranquilísimo. Y yo me acerco al hueco que era, y dije yo, esto está mal arrancado. Mirad los millones de raicillas que habéis dejado debajo. Estas raicillas, dentro de 1 año, 2 años, 3 años, en vez de haber una planta sola, vamos a tener un montón de plantas. Pues claro, ante esos hechos, intentaron hacerlo más profundo, pero no podían con el sistema. Entonces, es un problema gravísimo el arranque, ¿no? Entonces, hay que volver al mismo sitio continuamente hasta que la vía de regeneración de la propia planta se acabe. Puede llegar, evidentemente, las raicillas que no producen se van muriendo poco a poco. Entonces hay que ir volviendo. Es decir, lo que programamos en su día para 11 años, que era empezar por la zona occidental de Asturias, oriental y luego la central, volver otra vez, es lo que hay que hacer. Ya se ha hecho en la zona occidental de Asturias. Ya, yo he ido otra vez y este año, se hizo hace 4 años, este año hay zonas donde ha recortado de nuevo. Hay que volver otra vez. Por lo tanto, control, pero no va a ser posible la erradicación. Y como esa, multitud de plantas. Estoy hablando de la más peligrosa. Hay otras que son menos peligrosas para el hombre, pero no para los hábitats. Sobre todo, las más peligrosas son las que afectan a hábitats como son los sistemas dunares, como son las marismas y las rías. Esos son los 2 medios y los acantilados. Esos son los medios más fáciles de socavar, eliminar y tal por los plantas invasores. Más difícil ya son zonas centrales, es decir, bosques, es muy difícil, eso es casi imposible, algo se llama periferia, pero recordar que tenemos aproximadamente 64 plantas invasoras en Asturias. Que son muchas, son pocas, depende. De 64, ¿cuántas son peligrosas para los hábitats? Para el hombre, al menos 1. Para los hábitats, 1 docena. Muy peligrosas. Las otras son menos peligrosas, evidentemente, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, una muy poco peligrosa, en principio. La habréis visto en los sistemas dunares de, no sé, Sagor, cualquiera. Son esas plantas altas, anuales, de flores amarillas grandes, ¿no? Los conoceas. Esas son anuales. Bueno, sí, ocupan un sitio, pero se mueren, se quedan y tampoco veis que afecta mucho, porque le hemos hecho 10 años de seguimiento, es una invasora, pero no muy peligrosa. Entonces tenemos algunas que son muy peligrosas. Las bácaris, hay que tener ese cuidado. Entonces, ¿cuál es la política de que deberíamos seguir medioambiental? Control. De esas 12, más o menos, control de ellas. No se puede hacer control de todas ellas, evidentemente. Pero de esas 12 sí hay que controlar. Eso económicamente es muy caro. Por eso se está buscando recursos en Europa
que puede haber para la cortadelia si la cortadelia queda declarada como planta, como están declaradas como 6 plantas que hay en Europa muy peligrosas, pero son todas del este. Si la cortadelia se declara por la Comisión Europea como planta peligrosa para Europa, vienen fondos suficientes para hacer esas revisiones consecutivamente cada pocos meses para la eliminación, sin problemas. Ahora no hay dinero. El Principado de Asturias dedica por 700.000 euros. Con eso no hay nada. No sé si. Entonces, yo confío en que Europa lo haga, porque cuando nosotros hace 8 años pedimos esa inclusión de la cortadelia como planta inversora, Europa, Bruselas, nos dijo que como era un problema exclusivamente de España, pero solamente de una zona de España, pues que nos apañásemos. Ahora ya no son problemas de España. Está Portugal invadido. España no solamente es el norte, el levante español y el sur de España. El sureste de Francia, el norte de Italia. Son ya 4 países que empiezan a tener sus problemas con esta. Es decir, ya países que en su conjunto pueden presionar para que se incluyan en ese listado a la hierba de las plantas. Cuando se incluya, entonces sí que se va a poder controlar perfectamente. Y va a ser la puerta de entrada para poder controlar otras inversiones. Bueno, lo que os puedo comentar sobre esto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Tomás, por tu charla. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Como siempre, una pequeña cuña publicitaria, porque mañana, martes 31, a las 7 de la tarde, en estos salones, ofrecerá una conferencia titulada El Camino de Santiago por la Ruta de la Lana, en la provincia de Guadalajara, Fernando Álvarez de los Heros. Es médico, es avilesino, aunque lleva muchísimos años fuera como profesor en la Universidad de Alcalá de Henares y practicando en varios hospitales su especialidad de... Voy a pasar el micrófono a él y que se explique. Alejandro. Buenas tardes a todos y todas. Yo voy a ser muy breve, quería contar una cosita nada más. En Mabea llevamos 37 años haciendo cosas. Todas las personas que han pasado, que han sido cientos, han hecho una labor importante, pero en los últimos años hemos destacado la labor de determinadas personas, como es el caso de Joaquín Araujo, como es el caso de Miguel Delibes, o como es el caso de nuestro compañero Joan Fernández, una persona que se dedica a rehabilitar aves enfermas o accidentadas. Esas serían nuestros hasta ahora nuestros tres socios de élite, por decirlo de alguna manera. Queremos incluir a una cuarta persona en este grupo VIP de socios de Mabea, que no es otra persona que el señor Armando Arias, que está ahí trajinando como se lo espera. Queremos entregarle de manos de nuestro presidente Juan Carlos un trofeo honorífico como socio de honor de Mabea. Muchas gracias. Como hablo poco, pues habla, que hable. Bueno, vamos a ver, esto es sorprendente porque no es merecido. Vamos, vamos. Hacer lo que a uno le gusta, con la gente que está a gusto, si es para pagar, es para pagar. Quiero decir que estas cosas que surgen así, pues... es la vida. Pero yo entiendo que, bueno, son más jóvenes que yo, mucho más inteligentes que yo,
y ellos están con la boleta y, bueno, están contentos, pero esto no significa, esto no es merecido. Insisto, porque a mí me lo pagáis todos los días con vuestra amistad, con vuestra cercanía, con vuestro cariño, que lo siento, y ya está, y el respeto mutuo que nos tenemos. Pues muchas gracias a todos y nada más. Quien es merecedor de estas cosas es el público que habitualmente pues asiste durante ya 10 años, asiste con una fidelidad ejemplar a estas cosas. Yo ya sé que podría ser más gente la que asistiese, pero, y en eso estamos, en luchar porque sean más, pero no nos conformamos, sois de mucha calidad, el público, por eso este público merece esto. Muchas gracias.